¿Cómo está en la guerra arancelaria de Trump? Está cambiando el mercado global y esto ha hecho que los países en el mundo se replanteen los mercados y otros miren más hacia el sur. ¿Qué impacto tendrá la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de una cumbre latinoamericana de comercio? Y si realmente estamos listos para caminar juntos cuando este mundo se reorganiza. Analicemos los escenarios hoy en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Comercio interregional frente a los aranceles de Donald Trump. Vamos a desplegar nuestro mapa y vamos a centrarnos en esta región, América Latina y el Caribe, una región que ha sido además escenario de diversos mecanismos de integración regional, concebidos sobre todo para fortalecer la cooperación económica, política y social entre sus naciones. Vemos identificados también algunos de ellos, la comunidad andina, fundada por Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, caracterizada por la eliminación de aranceles y la armonización de regulaciones, facilitando también el comercio de manufacturas, agricultura y servicios. Le sigue la comunidad del Caribe, la CARICOM, enfocada en la integración caribeña mediante el libre comercio y la coordinación económica, con Trinidad y Tobago como proveedor clave de hidrocarburos. El mercado común del sur, Mercosur, creado también por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Ecuador actualmente como parte de sus miembros, impulsada también el comercio de bienes agrícolas, industriales y energéticos con aranceles preferenciales, siendo significativo también el flujo, por ejemplo, entre Argentina y Brasil. Este último es destino crucial para la exportación de autopartes y vehículos fabricados en la nación austral, que a su vez exporta al gigante suramericano productos agrícolas. Después tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA-TCP, que sigue promoviendo un comercio solidario y de cooperación estratégica en sectores claves, ampliando también su relación más allá de lo económico, como el ámbito cultural. Entre sus miembros cuentan Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. De allí surgieron también iniciativas como Petrocaribe, impulsado por Venezuela el año 2005. Por otra parte, surgía la Unión de Naciones Suramericanas, ahí con su logo identificativo UNASUR, impulsada también para buscar una integración más profunda en dimensiones económicas. Algo clave que hay que decir de la CELAC, que es un organismo no solamente de integración, sino también de cooperación complementaria. Una frase clave que la vamos a subrayar. Creada y que tiene actualmente 33 países miembros, en el marco también de los acuerdos que se han tratado en esta novena y última cumbre que ha sesionado en Honduras. Vamos a revisar más datos para poder entender también cómo funcionan estos mecanismos de integración. Están buscando fundamentalmente potenciar el mercado interregional, creando espacios económicos mucho más amplios y competitivos. La reducción de barreras comerciales, promoción de inversión y cooperación en infraestructura son algunos de los elementos claves allí en la fotografía de nuestro mapa. Hay que decir que el desarrollo de los países miembros también en este contexto es el marco del desarrollo de esta novena cumbre que ha sesionado justamente en Honduras, y desde allí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso la creación de una cumbre económica latinoamericana. Ella decía que era importante fortalecer la integración económica regional para seguir fomentando el desarrollo del bienestar de los pueblos de Latinoamérica. Decía, nuestra población aún joven alcanza los 663 millones de personas con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia. Para la agricultura contamos con más del 30% de los bosques primarios del planeta, 33% de agua dulce, casi el 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidando el medio ambiente y la mitigación y adaptación del cambio climático. Esa es la propuesta. Hoy vamos a analizar su impacto con nuestros invitados. Hemos invitado al investigador Ricardo Domínguez, nos acompaña en directo desde México, a quien agradecemos por atender nuestra llamada. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias. Señor Ricardo, empecemos por allí. La presidenta de México, cuando lanza la convocatoria, esta iniciativa del desarrollo de una cumbre latinoamericana económica, habla de un principio fundamental. Ella dice, busquemos el bienestar económico de la región. ¿En qué se traduce esto en medio de esa arremetida, por ejemplo, de Donald Trump con su política arancelaria? Yo creo que la presidenta hace mención, claro, al contexto que estamos viviendo frente a la política agresiva económica de Estados Unidos,
Y un poco en contexto también habla la presidenta de México sobre la experiencia mexicana en cuanto al modelo económico que ha adoptado. Incluso la mandataria señaló que por el bien de todos, primero los pobres. En ese sentido, me parece que la propuesta de la presidenta de México tiene que ver con lo que México está haciendo en el sentido de rescatar lo humano sobre otro tipo de situaciones en nuestra región. De ahí que haya propuesto esta cumbre para el bienestar económico de América Latina, en donde se tiene que privilegiar en todo caso a el bienestar de las personas, incluso más allá de posibles intereses económicos que solo favorezcan a un sector, como ha sido en el pasado, o a los empresarios. Entonces, me parece que lo que está buscando es rescatar una economía mucho más solidaria, una economía que responda a las necesidades urgentes de la población latinoamericana. Esto tiene también otra arista, si me permite colocarla también sobre nuestro mapa, Ricardo. La presidenta dice que hay que mirar más hacia el sur, más hacia América Latina. ¿Estamos listos para caminar unidos en medio de esta reorganización que tiene el mundo también con los cambios abruptos que hay de las reglas del juego, si vale el término, en economía, de lo que está haciendo, por ejemplo, Occidente? Es decir, ¿este mercado interregional puede crecer aún más? También me parece que tiene que ver el contexto en el que la presidenta lo está poniendo ahí en la mesa de negociación. Mire, esta actitud de Estados Unidos me parece que si uno le quiere ver el lado positivo es justo eso, que genera una coyuntura para que América Latina revise su proceso de integración, revise sus procesos de comercio interregional, que por cierto no han sido muy alentadores en los últimos años por diversas situaciones particularmente políticas. Pero hoy se presenta la oportunidad de revisar esto y tiene, me parece a mí, buenas posibilidades. Por un lado, está claro que hay países que no están muy interesados en acompañar esta iniciativa de un nuevo proceso de integración en América Latina. Esto me parece que queda muy claro en la posición que adoptaron tanto Argentina como Paraguay, por un lado. Por el otro lado, me parece que también la coyuntura se presta de manera muy interesante, porque ustedes recuerdan que el próximo mes de mayo tendrá una reunión ministerial entre la CELAC y China, en el marco del foro de cooperación entre México, entre la CELAC y China. Y eso va a permitir también reajustar algunas de las acciones de cooperación que Beijing ha propuesto con la región, y eso también me parece a mí le va a dar elementos de negociación, potenciación de cooperación aumentada entre América Latina y China. Y no se nos olvide que posteriormente viene una reunión entre la CELAC y la Unión Europea, y ya con lo que puedan acordar China y América Latina, pues se deberá llevar esta agenda también a Europa, que Europa también, como sabemos, está preparando para responder a esta política agresiva hacia los Estados Unidos. Entonces, como conclusión, creo que hay un escenario no solamente regional, sino también internacional, mundial, muy propicio para que América Latina tome en cuenta la necesidad de reencontrar estas políticas de unidad e integración económica. Políticas de integridad, no solamente interregional, muy interesante lo que plantea también nuestro invitado Ricardo Domínguez. Este encuentro, esta reunión que va a haber entre la China y la CELAC, que es el 13 de mayo, marcará seguramente los puntos de inflexión, esa nueva hoja de ruta que trazarán en materia económica, sobre todo para hacerle frente de manera unida a la política arancelaria, que aunque Trump ha suspendido por 90 días, no ha sido a todos los países del mundo. Queremos agradecerle por su tiempo y por haber compartido su análisis con nuestros televidentes. Marquemos nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Dice que la Unión Europea y China van a celebrar una cumbre en el país asiático. Sí, previo a estos encuentros que ya adelantaba nuestro invitado, que serán con la CELAC, entre ambos bloques también se van a reunir. La Unión Europea y el gigante asiático celebrarán esta cumbre bilateral que tendrá lugar en el país asiático, una fecha aún por determinar, que será la segunda quincena del próximo mes de julio. Así lo ha informado ya la portavoz del
el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Estamos coordinando, dijo, con China para establecer una fecha para la reunión que se espera tenga lugar en el gigante asiático en la segunda mitad de julio. La cumbre servirá para conmemorar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas. La cita tendrá también lugar después de que la cumbre de la Unión Europea y Japón se celebre en ese país, sobre la que están teniendo ahora una serie también de discusiones. Tanto China como el bloque europeo tienen intereses de ampliar sus relaciones comerciales, escúchese bien, con América Latina. Están en busca de nuevos mercados y esto también garantiza el potenciamiento que podrían tener los servicios e insumos que ofrecen nuestros países de la región. ¿En qué condiciones? Eso lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En ella se ve a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a su lado la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien ha cumplido una agenda de trabajo en México y allí aprovechó para hablar de integración complementaria. Dijo Sheinbaum que, tomando en cuenta que Colombia asumía la presidencia pro tempore de la CELAC, ha adelantado que se puede alcanzar acuerdos con Colombia y países de toda América Latina, más allá, escúchese bien, de los Estados Unidos. Tenemos que diversificar el mercado, puntualizaba en esa reunión la presidenta mexicana. El economista Jonathan Báez nos acompaña en directo, también desde el Ecuador, a quien recibimos en el mapa. Agradecemos por habernos atendido la llamada y preguntarle de manera puntual. Hay un trabajo de complementariedad, hay una mirada diversificada también ante la arremetida de Donald Trump. América Latina se convierte quizás en ese punto de inflexión que tanto está buscando, por ejemplo, China, la Unión Europea, para poder impulsar el comercio, es decir, ya sin Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, Paola, por la invitación a todo el equipo de Telesur. Pues me parece que hay unos elementos interesantes que considerar como respuesta a lo que hizo Trump, ¿no? Pero me parece que es pertinente también entender cómo está en este momento constituyéndose el proceso de las tarifas en sí mismas, ¿no? Esta es una afectación sobre todo porque los países que van a seguir exportando a Estados Unidos y que tienen que de alguna manera pues considerar el tema de las tarifas, inmediatamente va a subir los precios y entonces esto va a afectar a los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos con el tema de la inflación. Ahora, para tratar de sostener ese aumento y ser, entre comillas, más competitivo, los países que exportan materia prima, por ejemplo, van a tener como primera opción o decisión básicamente tratar de que esa competitividad, entre comillas, como lo menciono, pues se base en bajos sueldos, en no contemplar elementos de seguridad laboral, como por ejemplo los despidos, como el cuidado de los riesgos del trabajo también, como el tema de salud también de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, básicamente vemos cómo se opera una suerte de transferencia, ¿no?, de valor desde las zonas del sur global hacia Estados Unidos como forma de mantener la competitividad, entre comillas, cuando en realidad es una forma de mantener la tasa de ganancia. Frente a eso me parece interesante esta propuesta que se tiene de diversificar los mercados, porque incluso el Ecuador tiene firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea en la que se busca de alguna manera que si los bienes que llegan allá estén pues emplazados por la protección laboral, es decir, a los exportadores de materias primas por lo regular no les interesa el mercado nacional porque ahí no tienen su realización de la mercancía. Entonces lo que se provoca es que este acuerdo comercial forza a los exportadores para que cumplan la normativa laboral. Imagínense lo complicado que es, se tiene que obligar a que se cumplan los derechos laborales, pero esa es una alternativa que se tiene. Entonces me parece que los acuerdos comerciales que tengan este condicionamiento, esta base de cuidar y proteger a las personas que están en el trabajo
de exportación es uno de los elementos fundamentales y me parece que es lo que América Latina como un gran bloque puede manejar y construir. Ahora esto también va a tener sus matices. Recordemos que antes del presidente Petro, pues Colombia funcionaba como un satélite de Estados Unidos con los gobiernos uribistas y pues también con lo que fue Duque. Ahora esas funciones lo va a cumplir pues el gobierno de América Latina con Argentina, con Ecuador también, con lo que se ha observado en las últimas horas, que todavía se está interpelando, pero hay que ver que la gran probabilidad es que finalmente se reconozca que el presidente Noboa se queda esto. Y recordemos que uno de sus intereses económicos tiene que ver con exportación de materia prima, por lo cual operaría esto, y que ya en una consulta popular pasada intentó que el trabajo por horas, que en la condición de América Latina y de Ecuador específicamente se convierte en un elemento precarizante, pues básicamente conduzca a nuevamente emplazar el ámbito de precarizar el trabajo como una forma de sostener la tasa de ganancia para los y las exportadoras del país. Sí, es una cuestión de Ecuador que puntualiza nuestro invitado, pero queremos analizar hoy el impacto que va a tener para toda la región, América Latina y el resto del Caribe, sobre todo cuando se plantea que la comercialización de estos productos pueda hacerse en monedas locales. Te quiero proponer que revisemos juntos nuestra leyenda para poder entender un poquito el planteamiento, digo con precisión, que hace el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Silva. Veamos esto. Varias propuestas han confluido en el marco de esta novena cumbre de la CELAC, sí, para garantizar que haya un comercio fluido y sobre todo amplio dentro de la región. El presidente Luis Ignacio Lula Silva decía: para ampliar nuestros intercambios, mi gobierno está decidido a reactivar el acuerdo de pagos y créditos recíprocos de la LADI y expandir el sistema de pagos en moneda local, integrar las redes de transporte, energía y telecomunicaciones. Jonathan Báez, que tanto nos hablaba de Ecuador. Ecuador que además podría tener amplios y grandes acuerdos. Si formaría parte del ALBA, si formaría parte también de los encuentros de la CELAC, si formaría parte de estos mecanismos de integración que están trabajando como el ALBA para repotenciar estos espacios, telecomunicaciones, un intercambio comercial pero complementario, que es algo que destacaba también como política la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hablar de bienestar económico más allá de simples balanzas y números fríos. ¿Qué representa la propuesta de Lula Silva? Sobre todo si tomamos en cuenta ese ejemplo internacional. Los BRICS ya comercian en monedas locales para evitar el chantaje y la presión, por ejemplo, de Estados Unidos con las mal llamadas sanciones. Por supuesto que sí. Ahí me gustaría traer a colación al profesor Steve King, que es uno de los grandes eruditos de la economía a nivel mundial. Y pues él mencionaba y recordaba cómo en un momento John Maynard Keynes, que es uno de los economistas más influyentes del mundo, proponía hacer una suerte de moneda única que permite el intercambio. Y en ese sentido, pues no se logró y fue el dólar el que se impuso como la moneda de curso para hacer las transacciones de carácter internacional. Y claro, esto de alguna manera está afectando al comercio mundial, pero más que eso se está desenvolviendo dentro de un ámbito de cómo el poder lo va a manejar este país y a partir de los que van a controlar en este momento el Estado, pues ir viendo a sus negocios un poco. Entonces, la propuesta que se tiene de generar un gran bloque de América Latina que le contrarreste o que genere ya no un balance con números fríos y con números contables, sino una balanza de poder, es una oportunidad fundamental que van a tener los gobiernos de América Latina. Ahora existe la gran circunstancia en que la propuesta tal vez no cale en todos estos espacios, porque recordemos que hay una gran apuesta en lo que se está haciendo entre Brasil, lo que está haciendo México, sobre todo también como las economías más fuertes de lo que se puede hablar en este momento. Sin embargo, también se tienen las relaciones que están friccionadas en la interna de los países, y esto claramente ahí como el ejemplo inmediato es México-Ecuador, en
la que el presidente Noboa pues básicamente lo que hizo fue invadir la embajada mexicana aquí en Ecuador, en el país. Entonces me parece que ir hacia una apuesta global requiere del compromiso de todos los países, y esto va a ser muy complicado si es que en realidad no se está buscando tener una mirada hacia América Latina, hacia su global, si no se está teniendo una mirada hacia ser un subordinado más de Estados Unidos, que en este momento ya lo está cumpliendo Argentina y que seguramente lo quiera cumplir, lo va a seguir cumpliendo Ecuador, ¿no? Bajo el mandato de gobierno de Noboa. Entonces vemos ahí una situación que es una oportunidad fundamental de que se pierda la hegemonía de Estados Unidos y su incidencia en las democracias, en las economías de los países. Sin embargo, esto está atado a que si los países como Argentina y Ecuador no van a formar parte de esto, recordemos que el presidente de Argentina, Milei, pues básicamente tiene una apuesta totalmente alterna al tema de los BRICS, y esto pues puso a tambalear la economía de ese país. Esto también va a conducir a un momento sumamente complejo en el que probablemente no existe esta integración regional que se presenta como una gran oportunidad, porque se va a vender el bienestar de los pueblos pues por quedar bien con los socios de Norteamérica. Entonces ese es el escenario en el que se maneja de manera compleja lo que puede desarrollarse en cuanto a una integración latinoamericana, que sería fundamental para asegurar bienestar entre los pueblos a partir de reconfigurar la balanza de poder. Y eso creo que dice Jonathan es clave, porque ahí se entiende también los intereses no solamente internos, sino los que confluyen con los intereses externos, que cometen injerencia en procesos electorales, que cometen irregularidades al momento de desarrollar estas consultas populares y que por supuesto también precautelan sus intereses para minar los mecanismos de integración. Recordemos que la CELAC en el año 2014 había proclamado a nuestra región de América Latina y el Caribe como una zona de paz, y es algo que últimamente también se trata de ver minado, mermado por intereses foráneos, extranjeros, también de transnacionales. Es decir, ¿este sería el escenario más peligroso que pueda enfrentar nuestra región a su criterio, Jonathan? Sí, por supuesto. El hecho de que los gobernantes que están a cargo del bienestar de sus poblaciones estén dispuestos a vender el bienestar de sus pueblos en función de legitimar, de mantener, de garantizar y de aumentar, de acrecentar la ganancia de los países que en este momento se mueven dentro del centro, tratando de generar hegemonías a nivel geopolítico, me parece que es el elemento crucial que puede detener esa situación. Por otra parte, si es que hay gobernantes que están legítimamente preocupados de su población, del bienestar, del cuidado, ahí me parece que van a poner por encima cuáles son esos procesos de integración regional, que va a ser la única forma en la que se puede contrastar la vorágine de estos países que pues van a tratar por todos los medios de minar esta situación. Y ahí me gustaría poner un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando suben los impuestos a las personas, a las que no pertenecen a la élite, a las personas más ricas, y esto de alguna manera tranquiliza a los mercados, es una señal que los gobiernos le dan diciendo no se preocupen porque nosotros vamos a pagar deuda externa, nosotros vamos a garantizar el pago de bonos, vamos a garantizar el tema de transferencia de recursos a costa del bienestar de nuestra población. Entonces, si es que eso sigue ocurriendo, pues tengan por seguro que la integración del comercio internacional va a ser una arista más para tratar de sacrificar al pueblo, tratando de generar bienestar dentro de estos espacios globales. Y esto ni siquiera tiene que decirse de esta manera, es para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos, pues estas personas van a ser minadas. En realidad es un conjunto de esta élite oligárquica que finalmente se va a terminar beneficiando de todo este proceso en una serie de transferencias de recursos, tanto en términos geopolíticos como también de manera interna. Ya lo mencioné, la geopolítica funciona de tal forma que se precariza a los trabajadores de América Latina y por otra parte se cobra inflación y altos precios a los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos. Entonces esto en última instancia termina beneficiando a una élite oligárquica asentada en cada país, y pues ese va a ser el contraste que se tenga con los gobiernos que en realidad se preocupen. Y en este momento me parece que los gobiernos de Lula, de Claudia Sheinbaum, van a tratar de dar un poco la disputa en ese proceso, y hay que ver también cómo los otros países pues van a consolidar también sus posiciones, ¿no? La Unión Europea, qué va a pasar con China también, y me parece que ahí nosotros vamos a ver los contrastes en muchos que tratan de igualar lo que hace Estados Unidos con lo que hace China, cuando la evidencia muestra que la situación ahí es totalmente contrastable, ¿no? Con el bienestar de los países y de los pueblos que están en este momento en juego.
Quiero agradecer como siempre por los ejemplos brindados en una comparación de lo que se refiere a servir a los intereses de transnacionales y de las élites a lo que están en el servicio a favor de los pueblos del mundo en el camino de esta integración, mientras este mundo se está reorganizando ante la arremetida arancelaria que implementa la administración de Trump y esta propuesta que lanza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de una cumbre latinoamericana económica. Gracias, Jonathan, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes del mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Propuesta. La cumbre económica latinoamericana propuesta por la presidenta de México tiene un objetivo central: abocarse al bienestar económico de la región en plena guerra arancelaria. Esto podría permitir a la región implementar el comercio interregional y blindar al mismo tiempo sus propias economías. 2. CELAC. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se convierte en una verdadera plataforma de integración que podría ser clave también en estos momentos de arremetida occidental. Por eso tratan de atacar a estos mecanismos que garantizan más que una balanza comercial, sobre todo el resguardo de la región como una zona de paz. 3. Monedas nacionales. Para promover el comercio regional de bienes y servicios y al mismo tiempo diversificarlo y facilitarlo, se coloca sobre la mesa una vez más el generar un intercambio en monedas locales, como ya lo hacen los BRICS, o sistemas regionales que puedan ser el soporte de estos mecanismos, incluidas las telecomunicaciones, el transporte y la energía, un aspecto en el cual mucho ya ha avanzado la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. La región decide caminar junta ante esta arremetida y decide fortalecer la integración sur-sur. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.